cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe, penato san, tamo tocón poichinero. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Redpay Sucre, Muco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Redpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros con el recorrido informativo en esta ocasión en mi querida Bolivia, y qué mejor manera que arrancar este nuevo ciclo semanal que con música típica boliviana. Y para ello nos apoyamos en nuestro querido compañero Carlos Ponce, quien nos va a adentrar en este género que escuchamos de fondo. Un saludo fraternal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de nuestra Via Yala. Hoy disfrutaremos la música y arte del grupo orureño Andino y su obra titulada Hula Hulas. Y con esta obra musical damos inicio a nuestro informativo semanal, querido Alejandro, hermanas y hermanos de Bolivia y nuestra Latinoamérica. Gracias, hermano querido. Era Carlos Ponce, músico, compositor y gestor cultural boliviano. Y bien, para ahondar en materia informativa boliviana, nos apoyaremos en nuestro compañero Gabriel Villalba, quien nos va a poner en contexto el panorama informativo. Hola, ¿qué tal mis amigos que hacen posible la transmisión de este programa? Así es mi tierra con Bolivia. Se generó a partir de la ruptura del orden constitucional allá por noviembre del 2019 y desde aquella época hasta la fecha hemos estado junto con Alejandro y otros colaboradores, por supuesto a la cabeza de Alejandro, relatando, analizando y reflexionando todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde aquella fecha, noviembre del 2019, hasta la fecha seguimos en pie de guerra con la misma convicción, los mismos ideales y firmes para seguir combatiendo la desinformación que se genera generalmente hacia fuera de nuestras fronteras, ¿no? Todos sabemos que para la comunidad internacional, para Latinoamérica, para el mundo como tal, los que monopolizan la información son estos grandes emporios de la desinformación, y en Bolivia no estamos exentos de aquello. Es por eso que en esta semana han tratado de construir el discurso de presos políticos, de que en Bolivia existirían presos políticos. Nada más alejado de la verdad. En Bolivia no existen presos políticos, existen políticos presos por la comisión de delitos comunes. Es el caso de Yanine Áñez, que para noviembre del 2019 esta señora cometió los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, autoproclamándose, ya que en condiciones normales, en condiciones constitucionales, la señora jamás hubiera llegado a ser presidenta de Bolivia, puesto que su representación política no tenía mayoría parlamentaria, nunca fue ni nunca tuvo una representación parlamentaria mayoritaria tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Por ende, la señora
pues perteneciente a la minoría parlamentaria jamás hubiera podido llegar a ostentar el cargo de presidente de nuestro estado. Mucho menos el rótulo que le dieron estos grandes emporios de la desinformación, presidenta constitucional, entre comillas, ¿no? Por ello, Yanine Áñez está purgando por sus delitos en la cárcel. Por otro lado, Luis Fernando Pumari, quien fue el principal instigador de la quema del Tribunal Electoral Departamental de Potosí, de la quema de ánforas, de la quema de papeletas, acusando de un supuesto fraude electoral que pasados ya más de 3 años no pudieron comprobarlo, propició la quema de instituciones, la ruptura del orden constitucional en Potosí, al estilo de las guarimbas venezolanas. Generaron todo un sistema de caos muy bien planificado y sistematizado a partir de la violencia como denominador común y moneda de cambio habitual, previo a noviembre del 2019, posterior a noviembre del 2019. Esas fueron las condiciones de terrorismo generadas por este personaje que posteriormente fue grabado por su compañero de fórmula, Luis Fernando Camacho. Solamente había hecho todo el berrinche del 2019 para tener una aduana. Con eso se conformaba el señor el señor Marcos Pumari. Dicho sea de paso, ex masista, él pertenecía a las juventudes del movimiento al socialismo de Potosí, ¿no? Paradójicamente, como un dato anecdótico. Entonces, está purgando también por sus crímenes, delitos comunes, en la cárcel de Labra. Por otro lado, en la cárcel de Uncía, en Potosí. Por otro lado, el señor Luis Fernando Camacho fue un delincuente confeso. Entró a Palacio Quemado con chaleco antibalas en cualquier parte del mundo. Véase Estados Unidos, la toma del Capitolio; véase Brasil, la toma de las instituciones en Brasilia. Es un delito común tomar el poder institucional por asalto. Ese es el delito que cometió Luis Fernando Camacho. A la vez, el señor Luis Fernando Camacho confesó que su padre, un señor octogenario, habría pactado con los policías y militares en aquella crisis política del 2019 para que no salgan a las calles. De propias palabras del señor Luis Fernando Camacho. ¿Esto qué es? Es apología del delito. El señor Luis Fernando Camacho a la vez instigó también a la masa enardecida de aquella época, 2019, sobre pretexto de un megafraude electoral que se estaba dando, que lo vuelvo a decir, nunca lo comprobaron, pero sirvió como eslogan de movilización, de discurso de odio de aquella época contra Evo Morales y contra el MAS. Pues tomó por asalto las instituciones, violentando la institucionalidad democrática en el país, y por supuesto está actualmente en la cárcel por el delito común de terrorismo. Entonces, en Bolivia, lo vuelvo a decir, no existen presos políticos, existen políticos presos por delitos comunes, y en esto hay que ser muy claros y enfáticos y comunicar también al mundo, ya que se está tratando de estructurar un discurso obviamente artificial, de decir que en Bolivia existiría violación de los derechos humanos, que en Bolivia hay presos políticos, ¿no? Nada más alejado de la realidad, y corresponde a todos los que hemos estudiado y sobre todo vivido a profundidad y en carne propia el proceso del 2019, pues decir las verdades tal cual son y no adscribirnos al discurso mentiroso de los medios hegemónicos de desinformación. Por otro lado, eso de la parte de la oposición más férrea, de la derecha del mapa político. Por otro lado, tenemos una suerte de intentonas de ciertos grupos denominados renovadores dentro del movimiento al socialismo, que intentan pues permear las filas del movimiento al socialismo. Hay que ser claros y taxativos con esto. El partido en ejercicio de gobierno es el movimiento al socialismo, el partido que ha transformado la realidad social de nuestro país. Y el presidente de ese partido político es Evo Morales Ayma, y tenemos que respetar a este presidente Evo Morales Ayma, además previsto en los estatutos orgánicos del movimiento al socialismo. Todos los militantes, simpatizantes del movimiento al socialismo nos regimos por un estatuto orgánico, y este estatuto orgánico pues dispone que a Evo Morales como la máxima figura de representación política del partido y la vigencia plena que tiene él como líder nato del movimiento al socialismo.
al interior del MAS, lamentablemente, existen estos grupos denominados renovadores que tratan de negar ese liderazgo histórico de Evo Morales. Imagínense haciendo un parangón con las realidades políticas latinoamericanas, que el Partido Socialista Unido de Venezuela en determinado momento ciertos grupos hayan querido negar el liderazgo indiscutible del eterno comandante Hugo Chávez, que el Partido Comunista de Cuba intente negar el liderazgo histórico de Fidel Castro, de Che Guevara, de Camilo Cienfuegos, que la Revolución Ciudadana, bueno, esto se fue degenerando en el Ecuador, pero que en su momento de máxima irradiación hayan negado el liderazgo de Rafael Correa. No hay tal, no se entiende que el Partido de los Trabajadores niegue el liderazgo histórico de Luis Ignacio Lula da Silva. Lamentablemente esto está aconteciendo en el país de la mano de pequeños grupúsculos que, a través de algunos operadores que no vale ni siquiera la pena mencionar sus apellidos, de conocimiento público esto, están tratando de dividir al MAS, tratar de atomizarlo desde adentro, decir no, el MAS somos todos, el MAS no es Evo Morales, el MAS pues es un cúmulo de líderes, ¿no? Incluso acusando que Evo Morales estaría generando una suerte de plan para cometer un magnicidio en contra del presidente Luis Arce Catacora. Nada más alejado de la verdad. Ya no saben con qué salir. Esto a todas luces, si se lo presenta a cualquier niño de 5, 6, 7 años, le parece una total ridiculez, puesto que Evo Morales fue el personaje político que puso a Luis Arce Catacora primero en la candidatura del 2020 y posteriormente en la silla presidencial. Fue una decisión política del movimiento del socialismo y de su presidente Evo Morales, junto con todas las organizaciones sociales que componen al MAS, pues poner como candidato a Luis Arce Catacora. Es decir, Luis Arce Catacora se debe a Evo Morales y Evo Morales no estaría loco de mente de querer sentar un magnicidio en contra de Luis Arce Catacora. Pero se da el grado de presentación de estas tesis irrisorias, ridículas, como si los bolivianos y sobre todo los masistas fuéramos unos estúpidos, fuéramos unos idiotas, y ese es el nivel lamentablemente intelectual que tienen estos denominados renovadores de los grupúsculos que componen el movimiento del socialismo y que están afectando pues la integridad y la unidad de la Dirección Nacional del MAS y del propio movimiento del socialismo en su conjunto. Diputados expulsados como Rolando Cuellar hablan en contra de diputados del movimiento del socialismo, hablan en contra de líderes del trópico de Cochabamba, hablan en contra de líderes sociales, ¿no? Ese es el grado de ridiculez y hay que verlo con ese lente, lo que está aconteciendo lamentablemente al interior del movimiento del socialismo. Desde La Paz, Bolivia, para Así es mi tierra de Alejandro Díaz, les saludó, informó y reflexionó Gabriel Villalba Pérez. En otras informaciones tenemos que el ataque del mosquito transmisor del dengue está afectando a regiones tropicales y subtropicales de 7 de los 9 departamentos de Bolivia. Sin embargo, la cepa de mayor contagio se concentra en Santa Cruz. En cualquier momento puede ingresar cepas con antígeno de BEN2 y complicarnos las cosas, ¿no? Por el momento nosotros tenemos que tratar de controlar la enfermedad cuando está circulando este tipo de antígeno. En Santa Cruz se confirmaron hasta el fin de semana 1.280 de los 1.856 casos registrados durante el mes de enero, lo que motivó un gran operativo de limpieza de aguas estancadas donde se reproduce el mosquito transmisor. Tenemos nosotros más de 11 millones de hectáreas de áreas verdes. Tenemos más de 1.000 barrios que son los que en este momento están sufriendo las consecuencias por este problema. En la ciudad de Santa Cruz fueron desplazados trabajadores de salud, municipales y militares para destruir los criaderos de mosquitos. La primera actividad masiva que hemos denominado escudos de defensa por la salud contra el dengue y otras arbovirosis. Este trabajo en conjunto ha movilizado a más de 5.000 personas en el municipio de Santa Cruz. El objetivo
era evitar el impacto negativo del brote epidémico del dengue, eliminando los criaderos de mosquito, aplicando herbicidas, fumigando. Se estima que esa campaña agresiva tendrá resultados inmediatos en la reducción de contagios. Hemos eliminado 188.660 criaderos de mosquito. Con esta acción se ha protegido a más de 179.000 personas que viven en la región que hemos intervenido. Estamos hablando de que se han intervenido 5.386 manzanos en el municipio de Santa Cruz y se ha logrado coadyuvar con el trabajo en 43.068 domicilios. En el inicio de los contagios en Santa Cruz fallecieron 5 personas. El dengue es considerado una enfermedad endémica en Bolivia y solo 2 de los 9 departamentos, Oruro y Potosí, no han registrado contagios en lo que va del año. Y cambiamos de tema para hablarles sobre la actualización cartográfica con miras a la realización del Censo Nacional de Población y Vivienda de marzo del año entrante, el cual, tiene un avance del 60% a nivel nacional. Esto según informe oficial del Instituto Nacional de Estadísticas. Pero más allá de este avance, sin lugar a dudas, el hito más importante es que por primera vez en la historia, Pando lo tenemos cerrado a un 100%. El departamento más alejado de nuestro país, donde tenemos 5 provincias, 12 municipios, que fueron recorridos de punta a punta, donde hablamos con Tacanas, Toromomas, Yuracarés, Esejas, entre muchas otras nacionalidades. Adicionalmente, se mostró como un logro haber concluido la actualización cartográfica en el departamento del Beni, el segundo más alejado del resto del país, al igual que Pando, ubicado en la región amazónica. Que sus 213.000 kilómetros cuadrados fueron recorridos de punta a punta, donde sus 8 provincias y 25 municipios fueron mapeados en su totalidad. La realización del Censo de Población y Vivienda inicialmente previsto para el año 2022 fue motivo de ásperas confrontaciones entre el gobierno del presidente Arce y la derecha fascista antinacional, que incluso impulsaron una huelga de 26 días en el departamento de Santa Cruz el año pasado. La sensibilidad del tema mantiene atentos a miembros de la Comisión de Planificación del Senado. El censo es muy importante para todos los bolivianos y bolivianas y nosotros vamos a esperar y nosotros como asambleístas también vamos a impulsar y vamos a estar como veedores, también como fiscalizadores para que se cumpla el censo correspondiente. El presidente Arce destacó los avances de la actualización de la cartografía, actividad previa y básica para la realización del Censo de Población y Vivienda del año próximo. Todas las actividades preparatorias de la encuesta nacional son acompañadas por expertos internacionales del continente y de las Naciones Unidas. En otras informaciones tenemos que las subvenciones a la gasolina, el diésel y otros carburantes se van a mantener y están contempladas en el presupuesto fiscal, formando parte de la política económica del gobierno. Estamos estableciendo un parámetro entre 900 a 1.000 millones de dólares para todo el programa de subvenciones. Esperemos que se vaya moderando el precio del petróleo en términos de ir disminuyendo y en ese contexto también el precio de la gasolina y el diésel también tengan una disminución paulatina. El diésel, que es importado casi en su totalidad, es el rubro que demanda mayor subvención estatal. El año pasado, por el impacto de la guerra en Ucrania, demandó más de $1.000 millones. El 40% de esta subvención se va para Santa Cruz. El 40%, que son $460 millones, van al departamento de Santa Cruz en subvención de diésel. ¿Y este diésel a dónde va? Este diésel va al agro, a la ganadería, al transporte, a desarrollar ese modelo económico cruceño que es impulsado desde acá, desde YPFB. El segundo rubro más importante de subvención es la gasolina, con $500 millones el año pasado.
pero también se mantienen reducidos los precios de otros carburantes como el gas de consumo domiciliario y el gas automotor. El gas domiciliario que recibimos está a $1 aproximadamente, pagamos 8 bolivianos en casa, 1.2. Pagamos 8 bolivianos en casa. Si viviríamos en Brasil, probablemente estaríamos pagando $17. Y evidentemente también al lado del GNB, ¿no? Poder tener el transporte público con GNB también nos genera una reducción en la subvención del otro lado de combustibles. El Estado también promueve los bajos precios para el consumo de electricidad, que en su mayoría es producida por el gas natural a precios bajos y que alimenta el desarrollo de la producción nacional. Esto es un regalo del Estado para todos y que en una condición adversa, una situación de guerra que tuvimos, este precio pudo haber aumentado. Obviamente la subvención aumentó, se pudo haber aumentado el precio, pero esto nos permite y es nuestro grano de arena para tener una de las inflaciones más bajas de la región, o la más baja de la región, creo que la segunda más baja del mundo. La guerra en Ucrania y su impacto en el precio de los combustibles casi duplicó el presupuesto del año pasado para subvenciones internas. Este año se confía en incorporar el diésel ecológico para bajar así los montos. Desde el gobierno se considera que la subvención garantiza estabilidad, baja inflación y el poder adquisitivo de la población. Cambiamos de tema para informarles sobre la tranquilidad de las autoridades económicas respecto al desempeño del año 2022, pese a las secuelas negativas del golpe de Estado de noviembre de 2019 y la crisis internacional. Hemos recibido un gobierno sumido en una profunda crisis económica y ha sido y es complicado poder reconstruir esta economía, pero poco a poco, como se van viendo en los datos, hemos logrado retornar a la senda del crecimiento económico, retornar también el rol fundamental de la inversión pública en este proceso de reconstrucción de la economía boliviana. En su rendición pública de cuentas, el Banco Central de Bolivia destacó como el mayor éxito del año 2022 el control de la inflación. Haber alcanzado un nivel de inflación de un 3.1%, al margen de posicionarnos como una economía de las más estables, no solamente en la región, no solamente en la región, sino también en el mundo, permite precisamente mejorar la calidad de vida de la población. Según datos preliminares, con 3.1% de inflación se sitúa por debajo de las proyecciones que eran de 3.3%. Otro logro es la llamada bolivianización o retorno de la confianza del pueblo en la moneda nacional con una drástica reducción del uso del dólar. Hemos logrado que todo lo que son créditos en moneda nacional alcancen el 99.2% durante la gestión pasada y todo lo que son los ahorros que tienen en el sistema financiero alcancen al 86.3%. El objetivo que no se llegó a alcanzar fue el fortalecimiento de las reservas internacionales que se encuentran por debajo de $5.000 millones. Esto debido a la caída del precio internacional del oro. Uno de los patrones de ahorro y el aumento del precio del carburante como el diésel que se incorpora y en menor grado la gasolina, ambos con subvenciones estatales como lo comenté anteriormente. Todos los bolivianos disfrutamos de la política de subvención que se tiene, sobre todo vinculado a lo que son los carburantes. Por efecto de estos shocks externos que no son son exógenos, no son controlados por el Banco Central, por nuestra economía, ¿cierto? Se han encarecido los precios de los hidrocarburos y se ha tenido que pagar un poco más. Y la forma de pagar es con el uso de divisas. Para este año se apuesta en duplicar la inversión estatal con más de $4.000 millones en proyectos que permitan reducir las importaciones, aumento del superávit comercial, desembolso de parte de $3.000 millones de crédito externo, aumento en la inversión privada y de las remesas de los bolivianos que residen en el extranjero. La apuesta es mantener un crecimiento no menor al 4% del Producto Interno Bruto. Y bien, con esta información nosotros nos vamos. En la producción estuvo acá en Caracas nuestra teniente de navío Rosario Rodríguez y en mi querida Bolivia nuestro superpana Jonathan Valdivia. Frente al micrófono y la dirección, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @tierraasí con 2A, tierraasí.
nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra, y nuestro canal de Telegram, Así es mi tierra, Venezuela. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Jaya ya!